Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Vanguardia Obrera. Hoy 28 de noviembre recordamos a uno de los grandes hombres, jefes del proletariado mundial. Hoy 28 de noviembre conmemoramos el natalicio de Federico Engels, del cual dijo en su momento Lenin: ¿qué antorcha de la razón se ha apagado, qué gran corazón ha dejado de latir? Contrariamente al miedo general ante el desarrollo del proletariado, Marx y Engels cifraban todas sus esperanzas en su continuo crecimiento numérico. Cuantos más proletarios haya, tanto mayor será su fuerza como clase revolucionaria y tanto más próximo y posible será el socialismo. Los servicios prestados por Marx y Engels a la clase obrera podrían expresarse en pocas palabras diciendo que le enseñaron a tener conocimiento y conciencia de sí misma y sustituyeron las ilusiones por la ciencia. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a todos nuestros seguidores, compañeros de la mesa, al equipo técnico, bienvenidos. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, compañeros aquí presentes. Saludo especial a los compañeros del equipo técnico y muy buenas noches a nuestros acompañantes en el día de hoy. Bueno, los invitamos a los que ya están en el link, los que nos están acompañando, para que compartan el link, para que inviten a sus contactos a que se unan a este programa. Y a propósito del natalicio de Federico Engels, les vamos a dejar en el chat un enlace para que vean un video formidable, fabuloso, recomendado, precisamente sobre la gran obra y la vida de Federico Engels. El 30 de noviembre comienza la negociación del salario mínimo. En medio de una inflación de más del 12%, una gran parte de las masas se ha visto obligada a desmejorar su alimentación y en otros casos a suprimir alguna de las comidas. El hambre continúa, pero el discurso de todos los años es el mismo. El salario no debe subir demasiado, pues empeora la situación de los vulnerables. Hoy hablaremos de la gran farsa y la lucha por un alza real de salarios. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema aquí con los dos compañeros de mesa sobre el salario mínimo. De nuevo, la farsa del salario mínimo titula el programa, al que los invitamos a través de las redes para que compartan con nosotros sus opiniones, sus sugerencias, sus dudas, que estaremos prestos a tratarlos aquí en la mesa de trabajo. Estamos ya a puertas de que se inicie nuevamente esas que llaman negociaciones, y ya hay un cronograma definido para lo que se va a trabajar. Está considerado que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se haga una reunión de la subcomisión de la que llaman productividad, para que el 5 de diciembre se instale la llamada mesa de concertación del salario mínimo del año 2023. El 6 de diciembre debe haber una sesión de la mesa de concertación y el 9 de diciembre debe haber la presentación para el incremento del salario mínimo del 2023. Posterior a ello, tienen considerado que el 12, 13 y 14 de diciembre
se den jornadas de discusión y concertación del salario mínimo del próximo año, y el 15 de diciembre se vence el primer vencimiento, valga la redundancia, legal para concertación del salario mínimo. El 19 de diciembre será la presentación del escrito de salvedades de las distintas partes, y el 22 de diciembre la sesión de comisión de concertación para ese estudio de esas salvedades. El 30 de diciembre es la fecha límite para la expedición del decreto del salario mínimo de 2023, y si no se ponen de acuerdo, el gobierno lo fijará por decreto. Sobre ese tema vamos a trabajar hoy aquí con los compañeros, y vamos a darle en primer momento la palabra a la compañera Adela. Bueno, hablemos un poquito de qué es esa comisión permanente, pues que digamos que básicamente es la que desarrolla la concertación, no es la negociación, sino la concertación del salario mínimo. Entonces, bueno, el nombre exacto es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Esa comisión se creó bajo la Ley 278 del 96 y está amparada pues en la misma Constitución Política de Colombia en el artículo 56. Ese artículo 56 estableció la creación pues de una comisión permanente que debe estar integrada por el gobierno, por los patronos y por los trabajadores. Hay que tener en cuenta también que según esa ley 278 que les menciono, para determinar el salario, dice que se tienen en cuenta como parámetros la meta de la inflación del siguiente año, que la fija la Junta del Banco de la República, y la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio de Trabajo, que además se debe tener en cuenta la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB, del Producto Interno Bruto, y del índice de precios al consumidor, el IPC. Y que según el artículo 146 del Código Sustantivo de Trabajo, también se deben tener en cuenta las diferentes modalidades o formas de trabajo, la capacidad económica de las empresas, o sea, sí, de los empresarios, no como tal la situación de los obreros, y las condiciones de cada región o de cada actividad económica para poder hablar de fijar una cifra de salario mínimo. Entonces, según estas leyes de los ricos, en el papel se establece que el incremento salarial debe estar en la misma proporción en que se incrementa el costo de vida. Sin embargo, pues creo que todos los que somos obreros somos testigos de que eso no sucede así. Nunca se ha cumplido esa condición y al final siempre el IPC ha estado por encima del incremento nominal que se hace del salario mínimo. Entonces, esas leyes pues terminan siendo una formalidad que no le sirve a los intereses en general de la clase obrera, porque no se ha correspondido con la realidad que viven a diario millones de asalariados, tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que año tras año se incrementa formalmente el salario, nominalmente, en un porcentaje bajo, además, y eso da como resultado una rebaja real del salario mínimo al contrastarlo pues con el IPC y con la canasta familiar. Pero incluso pues si se cumplieran estas leyes que se mencionan, el asunto tampoco es que cambia. De antemano la ley pues establece unos parámetros para que el salario mínimo no supere ya las cifras amañadas de los entes estatales, los parámetros, bueno, y las cifras que en realidad no es que tengan mucho que ver con el salario, y resulta que esa negociación que hace la Comisión Permanente de Concertación termina siendo pues como una farsa, un grupo de discutidores, una traición y básicamente una burla para los trabajadores, por cuanto de antemano se sabe que por esa vía de la concertación y la conciliación pues es muy complicado conseguir un alza real del salario. El camino pues debe ser la lucha independiente y en las calles por ese asunto, por el alza general de salarios. Bueno, perfecto, compañera. Es bien importante tener en cuenta ese concepto que mucho pues es técnico de lo que se determina como comisión permanente, ¿no? Una comisión que históricamente pues
desde cuando fue creada, ha demostrado que el resultado real es la disminución del salario, ¿sí? La tal concertación, ya todos sabemos para qué es que sirve y cuál es el objetivo que tiene eso, ¿no? El compañero José tiene también algunos comentarios sobre la forma como ellos actúan, la forma como se determina ese tema del salario según ellos. Sí, la compañera de la decía, hablaba pues de lo que está, que esto es producto pues de la famosa Constitución del 91, que acuerda pues crear esa comisión tripartita y los factores según la ley 278 que había que tener en cuenta para fijar el salario mínimo. Pero además de eso hay por lo menos dos sentencias de la Corte, la 815 del 99 y la 531 del 2005, que decía que tenía que además de los factores que son económicos, los parámetros económicos, había que tener en cuenta, dice literalmente, a la especial protección constitucional del trabajo, es decir, en cumplimiento del artículo 25 de la Constitución Política. B, la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, el artículo 53 de la Constitución Política. Un C, la función social de la empresa, el artículo 333 de la Constitución Política. Y un D, los objetivos constitucionales de la Dirección General de la Economía a cargo del Estado, el artículo 334 de la Constitución Política. Es decir, letra hermosa, ¿sí? Es decir, no se puede fijar un salario por debajo del IPC, se tiene que tener en cuenta el Producto Interno Bruto causado por el año, el aporte a la productividad pues, de los trabajadores, la contribución de los salarios al ingreso nacional y además de eso la protección especial del trabajo. Indudablemente que todas estas cosas influyen en el salario, pero no lo determinan. Y nos damos cuenta, incluso Petro en campaña hablaba de exactamente el cuadro que están viendo allí, de la diferencia entre la productividad del trabajo y el salario y el aumento del salario. Entonces hay una diferencia y se va haciendo mayor, la gráfica muestra hasta el 2016, pero es cada vez mayor, según los parámetros mismos que ellos establecieron entre la productividad del trabajo, es decir, la cantidad de mercancías que producen los trabajadores cada vez más en relación a cómo sube el salario. Y por eso él decía que para compensar, es decir, que el aumento del salario no había sido real, no lo digo yo, Petro en campaña, el aumento del salario no ha sido real. Para que ese aumento sea real, por lo menos debe igualar lo de la productividad, es decir, debe fijarse en el 20%. Y hay que tener en cuenta eso, porque unas cosas son las de campaña y otras cosas son las que dicen ya en el gobierno. En estos días hablaba casualmente de que había que tener en cuenta que una alza exagerada podía generar más inflación. A propósito de eso, entonces hay que decir lo siguiente: la inflación sí influye en el salario, pero el aumento de los salarios no causa inflación. No causa inflación. Toda la historia, dice Marx en Salario, Precio y Ganancia, del pasado demuestra que siempre que se produce una depreciación del dinero, que es lo que se ve con la inflación, y que está determinado por otras cosas distintas a que haya aumento o no del salario, en el caso pues nuestro, en la relación pues con el dólar y la depreciación del peso colombiano, pero siempre los capitalistas se apresuran a aprovechar esa coyuntura para decir
no se pueden aumentar los salarios, es decir, para defraudar a los obreros. No, ese es un primer asunto. Entonces, no los determina. Lo mismo, claro, el aumento del IPC hace que disminuyan los salarios y generalmente vemos, como decía la compañera Adela, de que aumentan el salario nominalmente y a los poquitos meses ya se esfuma, se lo tragó el aumento de los precios. Igualmente sucede con el Producto Interno Bruto. El asunto es de que indudablemente, y si ustedes comparan el PIB, el Producto Interno Bruto, siempre se dan cuenta de que, bueno, unas veces aumenta, otras veces baja, pero generalmente, incluso el porcentaje de los aportes en salario al ingreso nacional, al Producto Interno Bruto, disminuye en relación directa a el aumento del beneficio de los capitalistas. Lo puedo interrumpir un momentico para leer algunos de los comentarios al respecto que están publicando en el chat. Alberto Ramírez dice: el salario es una cadena que somete a los trabajadores a necias esperanzas y haya sueños de supuestamente un buen porvenir. Los salarios, como una de las consignas económicas más anheladas de los esclavos asalariados, ya que de ahí sobrevive, tiene que convertirse en una herramienta de lucha de transformación social. Tenemos que elevar a través de la lucha con las cualidades para la rebelión. José Fabio Calle dice: una comedia y engaño cada año y una tragedia para la clase obrera, una rebaja del poder adquisitivo. John Jairo Valencia dice: que nos ganamos en un alza del salario mínimo si ahí mismo sube todo y en pocas palabras el pueblo pierde poder adquisitivo. Lo que necesitamos son entes reguladores de precios. Alberto dice: agudizar las contradicciones que se destantea por la lucha que demanda un aumento que luego es arrebatado, es que sirva de ir de la guerra. Discúlpeme, pero así está, no lo entendí bien. Ompul dice: sueldo de los congresistas colombianos, y pone un enlace. Sí, todas estas cosas de las que estamos hablando influyen, decía yo, como la inflación, e influyen otros asuntos. Y generalmente, siempre y cada año, y los capitalistas saben eso y por eso establecieron esa jugada desde la Constitución política, que es más o menos legalmente impedir un alza real de los salarios. No porque las fluctuaciones que hay en el mercado, es decir, porque porque aumente el IPC, porque la inflación suba, porque tenga más o menos participación en el Producto Interno Bruto, en general, siempre en el capitalismo, por ley de fuego, la productividad del trabajo aumenta exponencialmente. Es decir, cada vez los obreros en todas las industrias producen más, a pesar de que se disminuya proporcionalmente la cantidad de obreros que muelen en la producción. Y es un hecho real, histórico, exponencialmente. Es decir, cada nueva aplicación de la técnica y la ciencia a la producción genera mucha mayor productividad. Eso quiere decir que cada vez hay mayor productividad del trabajo, pero a su vez esa mayor productividad del trabajo implica para los capitalistas una disminución de inversión en el capital variable, es decir, en los salarios, y lo que produce la ganancia del capital, por la que se mueren los capitalistas, la razón de ser del propio capital, el corazón del capital, que es la ganancia, se ve afectada. Es decir, la cuota de ganancia de los capitalistas baja y ellos bregan a aumentarla a como dé lugar.
Y entonces una medida para mantener esa cuota de ganancia justamente es rebajar el salario. Qué pena que les meta la cucharada ahí en un aspecto que creo yo es bien importante para podernos ubicar y analizar bien este tema. Generalmente cuando uno habla de salario, cuando uno habla de precios, lo mira casi siempre como un fenómeno separado e individual. Es decir, el salario, mi salario, lo que yo recibo cada 15 días o cada mes, ¿sí? O se juzga de la misma manera que se juzga al individuo como ser independiente, como ser social independiente, es decir, como un individuo, y generalmente toda la ideología del sistema, la ideología capitalista, está enfocada en el individualismo, ¿sí? Es muy importante partir de eso. ¿Por qué? Porque la única manera de poder entender y poder analizar bien esos fenómenos económicos está en enfocarlo no como un asunto individual, sino como un asunto social. De la misma manera que no se puede juzgar en el tema de los precios el aumento que hubo hoy, ¿cierto? Porque eso es una relación que se mueve socialmente y que lo que hoy puede subir, mañana puede bajar, ¿sí? Y se puede ir al piso el precio, ¿no? Uno va a una tienda perfectamente y encuentra un producto que está, por decir algo, a 8.000 pesos la libra, y a los 3 días va y está a 3.000 pesos. Y después vuelve a subir. O sea, no puede uno manejar eso de esa manera. Otro ejemplo, cuando uno juzga el salario, es importante verlo como una relación social. Es decir, no se puede juzgar eso como el salario individual, sino como el salario de toda la clase obrera. Es decir, la clase obrera en su conjunto se sostiene, sobrevive, es con el salario de todo el conjunto de la clase obrera. De esa manera es que uno se explica por qué sobre los hombros de los trabajadores que ganan un salario fijo, sea mínimo, sea por encima del mínimo, ¿sí? Es que sobrevive una gran parte de esos trabajadores, de esa parte de la clase obrera, que es la inmensa mayoría, incluso circunstancialmente aquí en Colombia por ahora, de trabajadores informales o de subempleo, ¿sí? Ellos de qué viven, ellos de qué comen, no solamente de lo que ellos se rebuscan, sino del salario de la gente que tiene un salario estable, sí. ¿Cierto? Entonces hay que analizarlo de esa forma más social, ¿cierto? Como fenómenos sociales para poder entender eso, ¿sí? Y entender esa relación que hay en el asunto de precios. Qué pena pues que me le extendí un poquito, pero creo que eso es importante para poder entender bien esos fenómenos. Sí, yo iba para allá porque es importante tener en cuenta ese asunto. No es un problema individual de cada obrero, es un problema social, es un problema que parte de que la burguesía compra la fuerza de trabajo de toda la clase obrera, la utilice toda o no, utilice una partecita, utilice una parte con salarios formales y otra parte en lo que llaman ellos la informalidad. Pero a la final es toda la clase obrera en activo sostiene al resto de la clase que está desempleada o subempleada o empleada a raticos. Es decir, los salarios, independientemente incluso del escalón que haya, hay obreros que ganan 8 millones, por ejemplo, algunos de los obreros del petróleo, obreros súper calificados, y hay obreros que están ganando por debajo del mínimo, pero a la final esa diferenciación de los salarios entre la clase obrera termina repartiéndose entre toda la clase. A algunos les toca un poquito más, a otros un poquito menos, pero en general se reparte el salario de los obreros en activo, se reparte en el conjunto de la clase. Es decir, se reparte, se socializa la miseria de los trabajadores, porque a la final toda la clase obrera desempleada vive de la clase obrera que está empleada, que vende su fuerza de trabajo. E incluso la clase obrera subempleada, es decir, los vendedores ambulantes, viven también fundamentalmente
¿De quiénes? Pues de los obreros asalariados también, que son los que se encargan de realizar las mercancías realmente, de comprar lo que ellos, con lo que ellos negocian. Es muy importante ese asunto y hay que entenderlo así. Tan es así, la burguesía sabe eso, pero se hace la loca a la hora de, porque dice, si se aumentan los salarios, que es otra mentira, si se aumentan los salarios mucho de los obreros que tienen contrato, pues se van a fregar los que están desempleados y los que están subempleados, los que están en el subempleo, los de la informalidad, entonces les va a ir peor, porque no se estimula el empleo, dicen, gran mentira. Es decir, son las mentiras que por 40 años han instrumentado para que los obreros no luchen por el salario, por el alza general de salarios, que es un problema social, es un problema de la clase, no es un problema individual. Básicamente, ¿sí? El salario mínimo es el rasero con que se mide la subsistencia en general de... Y ellos reconocen eso, entonces le ponen un tope al mínimo legal, dicen, es decir, a la gente que está empleada legalmente, y, y esa fue una conquista del movimiento obrero. Eso se conquistó por el movimiento obrero con su lucha. Es decir, era delimitar, porque si a la burguesía se le dejan las manos sueltas, entonces va a pagar lo que les dé la gana, o no pagar, o pagar por la comida, como hacen ahorita incluso en algunas fincas cafeteras. Sí, claro. Hay que recordar que este es un sistema de esclavitud asalariada. Y que siempre la tendencia general del sistema y de la burguesía y la política de la burguesía es a rebajar el salario a su mínima expresión. Y tan es así, el asunto es tan jodido que incluso, según las cifras del propio DANE, lo que necesita una familia común y corriente, la canasta básica familiar, que llaman y que una compañera mencionaba aquí, es que indudablemente está en más de 3 millones de pesos, la canasta básica familiar, es decir, la canasta para obreros, no la de lujo, ¿sí? 3 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que al día de hoy, 3 miembros de la familia obrera tienen que trabajar con el salario de ahorita, de este año, para vivir normalmente. La gente la familia que está ganando por debajo de eso, que entre 3, 4 consiguen menos de esa cifra, ya están aguantando hambre. Es decir, ya les tocó suspender una comida. Y ellos mismos lo reconocían, pues el tipo ese del DANE decía que la gente había renunciado a e incluso en familias que solamente se mantenían con una comida al día. Y así está el asunto. Por tanto, no es, por mucho que todo lo que hay en la Constitución, en la comisión esa de políticas, es una farsa y todos los años la instrumentan para que los obreros no luchen por el alza de salarios. Y para eso se han prestado los jefes vendeobreros de las centrales sindicales. Todos los años. Y es una farsa, es una comedia, porque a la final el alza de salarios no depende de eso, no depende de que nos pongamos a mirar las cifras entonces de la inflación o no la inflación, porque como hemos dicho y denuncian los mismos compañeros en el chat, inmediatamente sube nominalmente el salario real. A los poquitos días ya se ha visto la rebaja. Sí, y efectivamente la posición de los dirigentes de las centrales sindicales que pues... digamos que desde el portal digital hemos siempre sido muy críticos y muy pendientes también de lo que hacen estos disque representantes de los trabajadores. Pues es lamentable, ¿no? Ahora para esta negociación ni siquiera han fijado una cifra o no han propuesto, es que ni siquiera cuentan con los trabajadores para hacerlo. Y hablan pues de que sí, efectivamente en la mesa van a discutir acerca del salario, pero también van a discutir pues los problemas laborales que afectan a los trabajadores colombianos, dicen ellos. Entonces, desde el Comando Nacional Unitario y desde la CUT dicen que van a proponer varias fórmulas que ayuden a recuperar y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Y lo hacen así como usted decía ahorita, pues está ligando ahí
Bueno, ellos quieren o proponen pues revisar el tema de las tarifas de los servicios públicos, de los medicamentos, de incluso hablan del tema de algunas empresas que ellos creen que se deben recuperar para que se disminuya el impacto de los precios en los alimentos y bueno, en general en la canasta básica. Y que van a también proponer crear más comisiones, otras comisiones, que estudien la propuesta de reforma laboral que presentó el movimiento sindical en el pasado 8 de septiembre. Eso es lo que señala Maltés de lo que vienen haciendo pues para este año en cuanto a la concertación del salario mínimo. Sin embargo, y el mismo secretario general de la CUT dice que también toca tener en cuenta lo que estábamos hablando ahorita, el IPC, la inflación, que son datos que están todavía pendientes, que no se puede pues asegurar una cifra. Bueno, entonces ellos dicen que eso es un dato que es muy importante y básicamente lo toman como determinante para poder plantear una propuesta clara y coherente, dicen ellos, coherente con eso, no coherente con las necesidades de los trabajadores en general, sino pues coherente con esas fórmulas que han presentado. Y además, bueno, hablan de que la ministra dice que este año tendremos la fortuna de contar en la comisión con la OIT, es como si esta organización de alguna manera pues abogara para los trabajadores, y también se va a contar con la sala de la laboral de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en últimas, después de esta carreta que ellos han planteado, las centrales o los jefes de las centrales que dicen representarnos no han planteado una propuesta concreta de incremento salarial, ni para ir a concertar, ni para nada de eso. Porque ellos están esperando que las mismas instituciones de los dueños del capital hagan la proyección de las cifras, del IPC, de la inflación, contrario a lo que haría un sindicalismo independiente, ¿no? Si se va a negociar el salario mínimo, que tendría que ser contar con los trabajadores para plantear realmente una cifra real, una alza general de salarios y de ir a la ofensiva, de ir preparando ya el paro, de ir preparando la movilización en las calles para ir a exigir una alza general de salarios. Contrario a eso, ellos lo que están es esperando el cierre pues de las cifras para poder proponer algo coherente, y también mucho más ahora pues esperanzados en el cambio con el gobierno del pacto histórico. Entonces pues básicamente el papel en este momento de los jefes de las centrales obreras es de pasividad, es de traición, como decía por ahí un compañero en el chat, de traición a la clase para quedar bien con el gobierno y con las clases que este Estado representa. Entonces esa es una muestra bien clarita de lo que es el sindicalismo obrero. Una inquietud ahí que creo yo es válida pues en estos momentos, porque mucha gente dice, bueno, pero se pedía un alza de salarios y con Duque se logró el 10%. Y ahorita pues anda rondando la idea, incluso no solamente en el gobierno, pues en sectores del gobierno, sino en sectores económicos, industriales, sí, están hablando de que el incremento debe ser del 18 o del 20%. Sí. Y hemos visto, por ejemplo, que el caso de Argentina, en Argentina ya está aprobado el 20%, que lo van a hacer en escala más o menos durante 3 meses, pero se va a incrementar en un porcentaje de esa magnitud. Es decir, ¿cómo es ese tema? O sea, eso se puede considerar un alza general de salarios, porque la gente dice, ¿quieren un alza general de salarios? Les podemos dar el 20%. Eso. Incluso el argumento en Argentina es de que toca subir para precisamente bajar la inflación. Es decir, contrario a lo que están diciendo aquí, porque son lo mismo, ¿no? Es decir, es todo el truco de siempre, en todas partes es lo mismo, porque eso es una farsa. Si en Argentina se va a mirar, le subieron el 20%, pero la sola inflación en Argentina supera el 50%, es decir, apenas van, ni siquiera es una rebaja real, y lo presentan así, y dice, y toca, incluso para que no se genere inflación, pero realmente es formalizar una rebaja.
Y lo mismo entonces sucede aquí, y por eso es una farsa justamente, y ahorita la vemos claramente, que ni siquiera han propuesto los jefes vendiobreros nada, esperando pues las cifras, que no tienen que ver con... Que no lo determinan. Que no determinan pues lo del salario, y que si alguien fuera a guiarse realmente por cuánto cuesta sostener la fuerza de trabajo, pues estaría hablando de 3 millones de pesos para el salario mínimo. Es decir, que es lo que necesita una familia obrera para vivir decentemente, ¿sí? Y es tan farsa el asunto que incluso Duque se pasó por encima todas esas pendejadas que dice la letra de la Constitución y listo, lo subió 10.07. Es decir, por encima de la inflación causada, por encima de todos los parámetros con los cuales se están apoyando hoy en día con ese asunto, ¿sí? Digo, no, histórico pues, pero no era un alza real del salario, ni siquiera era, es decir, era un poquitín por encima de todos los factores que tienen en cuenta que a la final no iban a significar, y creo que lo dijimos, no significaban un aumento real del salario. Incluso lo calificaron de histórico, y los bonzos de las centrales sindicales, esos jefes vendiobreros, salieron diciendo que eso había sido histórico y que era magnífico y que era gigantesco el tal aumento del salario. Pero entonces, a mí me gustaría ahí, José, que de pronto usted, por ejemplo, Petro dice que a los colombianos no les favorece que el salario se incremente hasta en un 15% si el precio de los productos de la canasta familiar sube aún más. O sea, nosotros hemos dicho eso, o sea, sube el 15, si sube tanto por ciento el salario, pero se esfuma en menos de nada con la subida de los precios de la canasta familiar. A mí me gustaría que pronto usted nos explicara un poco, o sea, eso está, digamos, en apariencia uno lo ve así relacionado. Dice, sí, no, pues ni para qué luchamos por un alza de salario si se va a esfumar. Pero eso tiene otras leyes, ¿sí? Sí. Es la apariencia del asunto, porque la inflación realmente tiene otro asunto. Que tiene que ver es con la depreciación de esa mercancía que se llama dinero, ¿sí? Indudablemente influye permanentemente en el salario, pero el aumento del salario no implica que se encarezcan los productos de primera necesidad, nunca. Todos los economistas burgueses se escudan en eso con ese pretexto, es decir, si aumentamos mucho se van a encarecer, se encarecen los productos de primera necesidad, y entonces meten el cuento ese de que como va a haber más demanda entonces de productos de primera necesidad, pues entre más demanda de artículos de primera necesidad, pues inmediatamente se van a aumentar los precios. Mentira. Incluso, lo primero que habría que decir es que si se aumenta el salario real de los trabajadores, lo primero que harían es los trabajadores que ahorita están comiendo pan y papas todo el tiempo porque no les alcanza para más, podrían comer carne. No, puede ser pan y arroz, porque la papa también está re cara. Bueno, sí, la papa subió muchísimo, el 45%, ¿sí? Pero quería decir que van a aumentar entonces el consumo de arroz. No van a aumentar el consumo, van a comer carne. Y, es decir, van a mejorar su calidad de vida, la nutrición. Es decir, los obreros y la gente no consume las buenas verduras, las buenas proteínas, no porque no quiera o porque no les guste, sino porque el maldito salario no alcanza. A ver. Entonces, sí. pero espérenme un segundito. Entonces, lo primero es eso, mejorarían la calidad de vida, es decir, no comprarían más arroz, variarían. Bueno, aún así, o sea, incluso así consumieran más productos de esos. Indudablemente, una gran parte de esos productos también son consumidos por las clases dominantes y por la gente que vive directamente y que está ligada a ellas directamente, e incluso en otras partes, es decir,
la gente que está en el servicio, y donde tienen en otras partes, incluso los animales y otro montón de cosas, no generaría eso. Primer asunto. Segundo asunto con respecto a eso. Si se encarecen esos productos, inmediatamente una parte del capital, es decir, de los capitalistas, se meterían y mandarían sus capitales a esa producción de artículos de primera necesidad, y por tanto los precios, es decir, supuestamente los precios aumentan porque hay mucha demanda, pero aumentaría la oferta de productos en la medida en que se vincula el capital allí, y eso puede ser circunstancial apenas por unos días, y luego se nivela otra vez. Pero además de eso existe otra relación, es que la sociedad no solamente produce productos de primera necesidad, sino produce productos de lujo, pero además de eso produce medios de producción. Es decir, materias primas, maquinaria, es decir, son maquinarias, edificios y esas cosas que son medios de producción, pero además de eso, materias primas. Es decir, otra clase de productos que no son necesariamente artículos de primera necesidad. Le leo esto, le voy a cortar un momentico. No, pero simplemente para completar. No, espéreme un segundito. Es que le voy a leer algo que tiene que ver con eso, precisamente. Dice Cristóbal Mora, buenas noches. Desde Cumaral Meta los saluda cordialmente Cristóbal Mora Muñoz, secretario de organización, Junta Directiva Nacional de Sintra y Magra. Y dice, el aumento de este año ya no es bueno porque la inflación ya está en el 12%. Y las clases menos favorecidas los perjudicó este exiguo aumento. Era lo que ya estábamos hablando, eso se lo comió desde principio de año, el tal aumento del 10.07% se lo comió en los primeros meses, eso fue evidente. Ya en febrero esa plata del tal histórico aumento se lo había comido el alza. Pero entonces él tiene razón. ¿Ah? Entonces él tiene razón, ¿o no? O sea, que no se debió haber incrementado el 10% porque pues incluso va a ser perjudicial, lo que yo le entiendo, ¿sí? El aumento. Y yo lo que estoy diciendo es de que no aumentan los precios de los productos de primera necesidad porque se aumenten los salarios. Listo. Tiene que ver con otro asunto, pero yo iba a terminar la idea con esto. No se producen ese otro tipo de mercancías que no son productos de primera necesidad. Si a la final se reduce la demanda, es decir, si no aumenta, que es muy raro que no aumente la demanda de productos, de ese otro tipo de productos que no son de primera necesidad, sino de lujo. Si se aumenta la oferta de eso, quiere decir que esos se rebajan también y ayudan a nivelar esa otra parte. E incluso más, si se nivelan entre los distintos capitalistas obligados por las mismas leyes de la producción, entonces la producción de medios de producción, es decir, la producción de maquinaria, de otras cosas que no necesariamente llegan directamente y no se manifiestan directamente en los productos de primera necesidad, obliga también a los desplazamientos de capital en las distintas ramas de la producción, y eso contribuye a nivelar los precios. ¿Por qué? El fondo del asunto es que el valor de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Es decir, los capitalistas no le ponen el precio a las cosas como les dé la gana. No pueden. Es decir,
aumentamos el 10% del salario, entonces aumentemos el 10% a las a todos. mercancías, que es como aparece, y esa apariencia es engañosa. Pero asimismo, como es engañoso, decía el viejo Marx, dice que la Tierra gira alrededor del Sol, así eso parezca, así eso sea raro, pero así es. Y las leyes económicas son las leyes económicas por muy paradójicas que parezcan. Entonces, no, esa relación no es esa. Entonces, no es porque suben el 10% del salario, entonces se van a aumentar el 12% de los productos de primera necesidad. No obedece a eso, compañeros. Esa es una gran mentira de los capitalistas. No, porque a la final, como dicen algunos compañeros en el chat, el alza real de los salarios depende directamente de la lucha y de la fuerza de la clase obrera. ¿Con qué juegan los capitalistas realmente? Y claro, eso influye. Juegan con que tienen una parte de la clase obrera justamente desempleada, otra parte de la clase obrera subempleada. Y entonces dicen, listo, usted no quiere el salario Tenemos de la 1.000.000, fila. entonces ahí tenemos los millones de desempleados. El ejército, De reserva. Pero ¿qué dijeran si todo el ejército, si toda la clase dice y se para fino, dice no? Es decir, si no les cree el cuento, dice no vamos a producir. Y nos va a aumentar los 3 millones que vale la canasta familiar. Con absoluta seguridad la burguesía no pierde, incluso aumentando un salario mínimo en 3 millones de pesos, no pierde. No pierde. Se rebaja su cuota de ganancia, que es contra lo que luchan todo el tiempo. Se rebaja su cuota de ganancia. ¿Cómo es ese asunto, Adela? ¿Cómo es que funciona ese tema? Y a propósito de eso también, ¿cómo es el tema pues de la situación misma de las mujeres frente a eso, ¿no? Que es otro factor importante. Sí, bueno, respecto al tema de las mujeres en cuanto a la brecha salarial que sigue existiendo, yo creo que en el programa pasado hablamos también un poco de ese asunto. Las estadísticas que se muestran, pues por lo menos el mismo DANE, es que ahí sigue existiendo una brecha salarial de casi el 13%. ¿Qué es lo que yo propongo a la sociedad colombiana? Y varias instituciones que hacen general, pues, informes, investigaciones, análisis. Salario real, es decir, descontada la inflación, crezca como indican crece pues la que efectivamente los hombres del año devengan 2010 un porcentaje de a la salario fecha, mucho mayor al de las mujeres. La productividad en Colombia, en es decir, diferentes lo que se hace cargos. por unidad Hay de tiempo, un informe de la Federación Colombiana de Gestión Humana que dice que cambio, un hombre en un cargo de alta real gerencia devenga un 36% más de salario que una mujer. Es decir, los Y ese trabajadores de estudio Colombia, se hizo la pues en fuerza todos de los trabajo 32 de departamentos Colombia, del hombres país, y mujeres, así se señaló. cada Lo vez mismo, producen así más como lo van por especificando de acuerdo menos. a su cualificación Ganan en menos el trabajo y en cada vez general. producen más. Los hombres Esa ganan diferencia mucho entre más 3 y que 25, las mujeres. Vicky, es E decir, incluso para el personal lograr cerrar esa brecha raso, ya de digamos, 10 el años, personal de base, los son obreros de 12 base, puntos, los hombres ganan ¿cierto? hasta un 12 puntos. 24% Yo hice el cálculo más ya, porque del solo tengo salario hasta que el las mujeres. 2019. Respecto pues eso es una tendencia, ¿no? Como las leyes del capital que venía aquí hablando José, hay una tendencia a la rebaja en la cuota de ganancia. Sí, y los capitalistas luchan por aumentar, detener esa, o sea, es frenar una contradicción la en baja. sí misma, ¿no? Ellos Sí. intentan frenar esa tendencia todo el tiempo. Y el salario básicamente es de donde se agarran. Ese es el que determina básicamente su ganancia. Entonces, en la medida en que nosotros no luchemos, pues la ganancia en general, es así de proporcional, Sí, es es directamente directa. proporcional. En la medida en que nosotros abandonemos la lucha, la ganancia de ellos aumenta y nos la van a clavar por donde sea, porque no es solamente esta negociación del aumento, digamos, lo nominal del salario, sino es todas las formas como ellos buscan rebajar el salario, ¿no? Que es intensificando las jornadas de trabajo, aumentando las jornadas de trabajo. Intensificando las jornadas es eso, aumentando el ritmo de productividad en menor tiempo y pagando igual.
Lo mismo hacen con el asunto de las horas extras, que en La general prolongación de la jornada. Exacto, cuestan menos e incluso las promedian igual en cuanto a lo que se paga para prestaciones sociales y todo, aunque cuesten menos, ¿no? Entonces, sí, ellos por todo lado luchan contra esa tendencia. Quiero compartir aquí algunos de los mensajes en el chat porque están muy buenos. No quiero dejarlos pasar. Dice Alberto Ramírez que las rebeliones que se desatan por la lucha de los salarios sea una escuela de la guerra donde esta lucha de los obreros vean que no hay salarios que calmen sus años de sufrimiento, sino que a través de ahí nos preparamos para ponernos en el camino de la guerra popular. Dice John Jairo, necesitamos que las centrales obreras y muchos sindicatos dejen tantas peleas internas por el poder y luchemos verdaderamente por el bienestar de los trabajadores y del pueblo en general. Necesitamos apoyar a nuestros campesinos para que se motiven y sigan trabajando la tierra. Dice Francisco, la lucha por alza general de salarios no es una lucha apenas económica, sino que es una lucha política porque los capitalistas tienen el poder del Estado burgués que los respalda en la rebaja sistemática del salario real que hacen año tras año. El papel de los revolucionarios es hacer conciencia entre la clase obrera y dar ejemplo en el sentido que la lucha por alza general de salarios debe servirle a los obreros y sus familias para organizarse y luchar de forma revolucionaria y combativa contra las relaciones sociales de producción capitalistas, raíz de todos los problemas de la clase obrera. Alberto nos dice que las centrales obreras están al servicio de la burguesía, el imperialismo yanqui. Hay que derribarlo, hay que llevar el valor de la lucha radical de llevar sangre joven revolucionaria maoísta. Lo contrario sería esfuerzos echados al vacío. Dice también Francisco, el alza de salarios es un problema de correlación de fuerzas, la burguesía está bien organizada, tiene a su Estado para reprimir por medio de la violencia reaccionaria los levantamientos obreros, pero su principal arma son los supuestos amigos de la clase obrera, los jefes de las centrales sindicales que promueven la concertación y conciliación entre clases sociales antagónicas. Es hora de que la clase obrera se organice políticamente en un partido independiente y revolucionario que dirija a las masas hacia su emancipación. Alberto Ramírez, la lucha templa, fortalece los corazones revolucionarios y los prepara para los ataques furiosos no solo contra el revisionismo, sino contra los puercos directivos de las centrales obreras. Deben ser barridos aplastando por masas obreras furibundas de odio contra estos traidores. Cristóbal nos dice buenas noches desde Cumaral, ya se lo había leído. Cristóbal dice juegan con la necesidad de las y los trabajadores del país y ante todo humillan al trabajador y lo amenazan con despedirlo y si está buscando trabajo no lo contratan. Sí, bueno, alguno de los chats hablaba pues de la necesidad de la lucha en general por el alza general de salarios, de la necesidad de ligarlo con la lucha política, que no es solamente una lucha económica. Y eso es cierto, porque fíjese que estamos un poquito desordenados, pero bueno. Hablando otra vez pues de ese asunto de que para qué proponemos tal, si la inflación, el IPC se va a comer el salario, Es un argumento bien peligroso que hasta el mismo presidente está poniendo, digamos, sobre la mesa. Y básicamente dándole la orientación a los jefes de las centrales, ¿no? Lo dice textualmente. Una central obrera no puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de la vida de la gente que trabaja, porque mucha gente no está en la relación salarial. Ahí habla pues de los empleados informales. Y porque de nada sirve crecer un 10 o un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está bajando el salario y se trata es de que crezca el nivel de vida de las personas. O sea, lo que hemos venido hablando en todo el programa, pero básicamente les dice, cuidado con las cifras que se van a proponer, ¿sí? No, esto no es una lucha por alza general de salarios, tenemos que tener en cuenta este asunto porque si no, el argumento pues que ya había explicado José. Entonces, básicamente se va vislumbrando el hecho de que esta negociación no es que vaya a tener un gran cambio, como esperan los adeptos al gobierno del pacto. Por el contrario, hay un sinnúmero de excusas y básicamente la situación de los obreros va a seguir siendo igual o incluso peor, ¿cierto? El mismo Petro lo sabe, ¿sí? Porque el sistema está en crisis y de por sí, pues en este sistema ni modo de hablar de que
de un salario justo o digno, porque eso básicamente es dignificar la esclavitud asalariada. Esclavitud es esclavitud, Sí. eso no tiene nada de digno, ¿sí? Entonces lo que nos toca es acabar con el sistema de explotación. Eso no quiere decir entonces que acabemos de una vez, y mientras acabamos, ¿qué hacemos? Nosotros de todos modos debemos mejorar nuestras condiciones de lucha, y eso implica luchar por un alza general de salarios. Sí, a mí me parece que es muy importante esa idea. No es solamente el asunto de que como el salario esclaviza, y eso es cierto, y así se le llama ese sistema, es el sistema de la esclavitud asalariada, y mientras exista esa relación, existe la esclavitud, y así le pongan cadenita de oro o Sí, cadenita esclavitud de es fierro, esclavitud. pero es esclavitud. Sí, en efecto, el fondo de la lucha es por acabar con el sistema del trabajo asalariado, es decir, es acabar con el capitalismo y construir el socialismo, que es lo que le corresponde a la clase obrera. Pero la clase obrera no puede renunciar, y solamente los que llaman a renunciar a esa lucha por alza general de salarios es la pequeña burguesía ahita, ¿sí? Que le importa un carajo y que en estas épocas incluso no le gusta mucho la consigna de la clase obrera, ¿sí? Del alza general de salarios. No, porque un alza general de salarios efectivamente afecta la ganancia, toda la ganancia de los capitalistas en primera instancia. Claro, pueden subir ahorita y tener incluso conquistar los 3 millones que cuesta la canasta familiar. Y en el transcurso de unos años, otra vez, la clase obrera en Colombia estaría en las mismas condiciones, otra vez diciendo, ¿y qué pasó con el aumento? Y ya estamos otra vez, el salario se ha rebajado. En efecto, ese es como un perro mordiéndose la cola en esa lucha. Pero esa lucha sí sirve, como explicaban algunos compañeros en el chat, indudablemente. ¿Por qué? Un alza general de salarios implica una lucha general de la clase obrera. Es decir, y una lucha general de la clase obrera es una lucha política, una lucha contra el poder del Estado, de los capitalistas, y es obligar con la fuerza de la huelga del paro a que los capitalistas legislen y aumenten realmente el salario. ¿Y es posible eso? Pues claro que es posible. Nosotros conocemos la experiencia del 1977, donde hubo 3 aumentos salariales en un año durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. O si no, los que son amigos de los progresistas y estas cosas, que vayan y le pregunten a Lula y averigüen qué pasó en 1979 en Brasil, cuando la huelga, entre otras dirigida, de entre los dirigentes estaba Lula da Silva, el presidente actual de Brasil, que ahorita le va a echar el mismo cuento de que no aumenten el salario porque es que eso genera inflación. A ver cómo conquistaron ellos en 1979 con la huelga de 179,000 obreros. Paran y obligan a una dictadura militar, que mandó su ejército, mandó sus perros, y los obreros se pararon firmes y lograron alza inmediata de salarios. Pero además de que, como la inflación estaba tan brava, cada 6 meses automáticamente aumentaban el salario de acuerdo a la inflación. Así lo resolvieron, es decir, lucha de clases. Pero el compañero decía otra cosa. Al compañero, esa lucha de ahorita por alza general de salarios tiene que servir también para elevar la conciencia, la organización, para transformar el mundo. Sí, aparte de eso hablábamos de pronto también en el programa pasado, y es el papel determinante de las mujeres en esa lucha, ¿no? Que venía hablando antes de la brecha salarial que existe en este aspecto, incluso teniendo en cuenta que hay mujeres mucho más calificadas que los hombres, y sigue siendo su salario por debajo del de los hombres. Entonces, esa, por ejemplo, es una reivindicación exacta, la nivelación del salario. Exacto. Entonces, bueno, esa brecha salarial existe y pone en una desventaja a las mujeres, que por cierto en un gran porcentaje son madres cabeza de familia. Entonces,
no solo esa brecha salarial y esa rebaja en general del salario, como ya lo hemos explicado en todo el programa, es un asunto social, no solo pone en desventaja a la mujer, sino a todo su núcleo familiar. Entonces no solo somete a una mujer mucho más al hambre y a la miseria, sino a todo su núcleo familiar, a sus hijos, y si vive con la mamá, y si vive, bueno, básicamente al núcleo que ella sostiene. Por supuesto que yo creo, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, que eso no es un asunto casual. Veníamos hablando de que los capitalistas obtienen su plusvalía del sudor y vida de sus esclavos, que en carta blanca eso es, a menor salario para los trabajadores, mayor ganancia para los ricos. En ese sentido, las mujeres representamos la mina de oro de esta gente. Claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo soy madre cabeza de hogar, tengo que trabajar sí o sí para subsistir, ¿sí? Para mantener a las familias, incluso hasta para deshacerse de la dominación económica que ejercen los hombres en los hogares. Y ante la actual situación de crisis, donde las oportunidades de empleo son casi una lotería, la mujer lucha por mantenerse productiva. Y eso lo aprovechan estos parásitos. Entonces es una razón más para que la lucha por nuestra emancipación no se desligue de la lucha contra la explotación asalariada y por la emancipación en general de la clase obrera. Y hay un asunto, yo quisiera que el equipo técnico nos ayudara de pronto con una denuncia que a mí me parece exacta, que muestra la situación tanto en el aspecto salarial como en general en el aspecto laboral que sufrimos las mujeres. Es una denuncia que hacen las compañeras de Bancamps. Entonces, para que el equipo técnico ahí nos lo ruede, por favor. Violencia contra las mujeres trabajadoras. Hoy 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, queremos manifestar que si bien el sistema capitalista oprime a todas las mujeres, es a las mujeres pobres y de la clase trabajadora a quienes más nos golpea esta violencia, que se suma a la difícil condición de explotación a la que estamos sometidas. Por eso, queremos denunciar la situación de las compañeras trabajadoras de la empresa CITES que fabrica el atún Bancamps. Allí el 83% de la mano de obra somos mujeres y no solo sufrimos la más brutal explotación capitalista, sino la opresión machista por parte de la patronal e incluso de nuestros mismos compañeros y la violencia por parte de la empresa. Queremos denunciar hoy la forma criminal como la empresa descuenta del salario el tiempo en que vamos al baño, haciendo una suma de los permisos diarios para al final descontar este tiempo del salario, sin tener en cuenta las largas jornadas de trabajo y nuestra condición de mujeres, que no podemos ni ir al baño a cambiarnos una toalla higiénica sin que se nos descuente esos minutos, que al final del mes puede ascender hasta un día de salario. De igual manera, se hace un descuento de la bonificación a las trabajadoras que piden permiso para citas médicas, así cumpla con el 100% de los objetivos de producción. Y es que la mayoría de las trabajadoras de CITES estamos tercializadas por una empresa intermediadora a tiempo servicio, que ha implementado esta modalidad de descuentos por minutos y horas, que afecta en su mayoría a las mujeres. La empresa dice que si no contrataran mujeres se ahorrarían mucho dinero, pero esto es totalmente falso, dado que a nosotras hacemos el mismo trabajo que los hombres y nos pagan menos que a ellos. Nuestra productividad puede ser mayor, pero nuestro salario menor. Esto es discriminación y desigualdad de género. A esta violencia económica, psicológica y física se suma el asedio sexual. Este tipo de violencia que vivimos de parte de jefes y supervisores y a veces hasta de parte de nuestros propios compañeros de trabajo. Los mal llamados piropos, que en realidad son un acoso verbal de todas las horas y todos los días. También se expresa en la política machista de elaboración de nuestros uniformes, dado que mientras los hombres van de pantalón, nosotras estamos obligadas a vestir con una bata, que además es de tela transparente y demasiado corta, de tal forma que no puede... Tenemos un comentario de Damián que dice: si como obreros sabemos que con el alza de salarios aspiramos en principio a mejorar las condiciones de la clase obrera para impedir su degradación física y moral, y luchamos disminuyendo la cuota de ganancia de los capitalistas, ¿pueden los obreros revolucionarios, las organizaciones revolucionarias, promover una cifra coherente a los obreros
para luchar en este momento. Si bien decimos que se requiere un alza general de salarios, podemos impulsar un alza de mínimo 2 millones con todas las explicaciones que ustedes han expresado en el programa. Pues digamos que como revolucionarios nosotros lo que llamamos es a una lucha por un alza general de salario. La cifra es, podría decirlo, incluso una formalidad, porque depende de la fuerza podemos alcanzar una cifra. Poner o no una cifra es un asunto técnico. A nosotros lo que nos toca es poner la fuerza, organizarla, llamarla, sacarla a las calles para luchar por un alza real de salarios. Y sí, claro, mucha gente ha planteado eso, ¿no? Pero por lo menos pongamos una cifra para que la gente se anime. Bueno, puede ser. Pero digamos que en esencia lo que nosotros tenemos que hacer es organizar la lucha de la clase obrera por un alza general de salarios. Sí, realmente el asunto, pues ahí es importante tener en cuenta algo que explicaban los compañeros. El tema del costo, del precio, pues de lo que nosotros llamamos la canasta familiar, es un tema que varía, ¿sí? Que varía, porque si le ponemos esa cifra ahorita, con toda seguridad que va a ser distinta al del año anterior, ¿sí? Si uno juzga pues todo eso, entonces eso varía, eso es una cosa, en cierto sentido pues que se puede determinar siempre. Claro, lo podemos hacer en determinado momento, pero a los 4 o 5 meses eso puede variar esa cifra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el asunto pues de los precios, el asunto de los precios de las mercancías es algo que fluctúa. No voy a repetir todo lo que ya explicaron los compañeros, pero eso fluctúa, eso varía. Y el papel de los revolucionarios está en ponerse al frente de la lucha del movimiento obrero, tanto la lucha de resistencia como la lucha por el poder político, y llevarla hasta donde más se pueda, hasta donde más se pueda, ¿sí? Entonces, eso no tiene límites. No tiene límites, absolutamente no hay límites en eso. Una lucha de esas puede incluso transformarse en una lucha política, ¿cierto? Una lucha política que puede llevar a más que una lucha por simples salarios. Ajá. Entonces nosotros no le ponemos un límite tanto a eso. Ese tema, ya para terminar, yo quiero recomendarles, porque el tema de los salarios y todo eso, todo este tema de la economía, realmente sí debemos nosotros preocuparnos por comprender bien la raíz de los problemas económicos, y esa fue la gran obra pues de Carlos Marx y Federico Engels, a propósito que lo mencionábamos hoy por la fecha de natalicio de Federico Engels. Es decir, tenemos que imbuir a los obreros y a los revolucionarios de comprender científicamente ese problema de la economía. En uno de los artículos editoriales del portal, dice, quiero leerles ya para terminar esto, dice: el alza general de salarios y la conquista de un salario mínimo que se aproxime al costo de la canasta familiar, lo que necesita cualquier familia trabajadora promedio para vivir decentemente, no dependen de las estupideces que discuten en el circo de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, sino de la lucha de clases. Es decir, de la capacidad de la clase obrera de parar la producción y apretar a los de arriba para que suelten algo de las ganancias producidas por ella. Burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas se inventaron el truco de hablar de productividad, empleo, inflación y otra sarta de asuntos que no tienen en absoluto que ver con el salario, con la clara intención de que los trabajadores desistan de luchar por mejorar sus condiciones de existencia. Le vamos a dejar ahí en el chat el enlace de ese artículo, que es muy valioso, tiene un contenido muy importante, y los invito a que estudiemos ese artículo con mucho juicio y lo compartamos. Ya con esto damos por terminado el programa de hoy. Esperamos haber contribuido pues con algunas ideillas para todos los que nos acompañaron, y compartan la transmisión, que va a quedar subida en las redes, y los esperamos en una próxima emisión del programa Vanguardia Obrera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos nuestros seguidores, seguirlos llamando pues a luchar por un alza general de salarios, por mejorar nuestras condiciones de vida y nuestras condiciones de lucha. Gracias al equipo técnico y gracias, compañeros. Muy buenas noches, compañeros, muchas gracias por su asistencia.
Que estén muy bien.